es lo que ustedes han hecho, se han mancillado con nuestra Constitución. O la reforma también en donde simplifican la vida orgánica del país, pero no es otra más que eliminaron órganos autónomos como el INAI, un órgano de transparencia que evidentemente ha sido un mecanismo para las y los mexicanos de conocer qué es lo que hacen nuestras autoridades. Reformas en la que también en la última de diciembre del 2024 se criminaliza en la Constitución el uso de cigarrillos electrónicos y de vapeadores. En esta tribuna, esta tarde, hemos escuchado de todo, pero lo que más hemos escuchado es el colmo del cinismo. La oposición aquí vino a decirnos un montón de cosas. Entre ellas nos vino a decir y empezaron a hablar de fraude. Fraude es aquel que ustedes querían hacer en Coahuila y hay datos porque presentaron uno escrito y ustedes no solo querían meter la mano, querían meter todo el cuerpo al Poder Judicial, querían dividirse el Poder Judicial y piensa León que todos son de su condición. Por eso es que ustedes piensan que nosotros queremos nada más meter incondicionales. Ese es el objetivo de la tómbola, que esto sea equitativo, porque con nuestra mayoría nosotros pudimos haber nombrado ministros, magistrados, al estilo de ustedes. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del PAN. Muy buenas tardes a esta asamblea. Estamos aquí para que este 5 de febrero, el pasado 5 de febrero, el día de ayer, se conmemoró el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución es la ley suprema que rige a nuestra nación. En ella se plasma la organización política y de gobierno de nuestra nación. Gracias a ello es que hoy la tenemos. También se consagran los derechos fundamentales de las y los mexicanos y de nuestras instituciones jurídicas. Los derechos reconocidos en nuestra Constitución fueron producto de luchas históricas que llevaron a su promulgación el 5 de febrero de 1917. En este día deberíamos conmemorar la promulgación de nuestra Constitución, pero sin embargo, Morena ha pisoteado, manchado, desdeñado nuestra Constitución con sus reformas regresivas. Hemos sido testigos de un sistema de desacato a resoluciones judiciales y de normas constitucionales, desde la desobediencia abierta a órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta la presión política sobre los organismos autónomos. Se ha creado un ambiente en el que el respeto a la Constitución se ha vuelto opcional para este poder. Y quiero referirme a las reformas que ahora han desdeñado, como el pasado septiembre de 2024. La reforma al Poder Judicial, en donde han debilitado el sistema de nuestro Poder Judicial, sustituyendo la carrera judicial como tal, con una formación de hombres y mujeres, sustituyéndola por una tómbola, por estas rifas o tómbola que ustedes han llevado a cabo, que inclusive ha sido la burla a nivel nacional e inclusive internacional, en donde por una selección no van a llegar las personas por sus capacidades, sino porque si tengan suerte de poder salir en esa tómbola. También han aprobado y se ha modificado la Constitución con el tema de la seguridad pública. Ustedes dijeron, Morena dijo no a la militarización en México y por supuesto han sido los primeros desde el 2019 que han dejado ahí constatado en la Constitución
la militarización de nuestro país. Y no se aborda finalmente las causas que han provocado la violencia en México, en lugar de invertir en prevención del delito y fortalecer las policías locales. Otra reforma a la Constitución, la pasada reforma energética en octubre del 2024, en donde se ha puesto en riesgo el abasto de la energía en todo el país y el establecimiento de tarifas injustas para las y los mexicanos. Se limita también en esa reforma a la inversión privada y no se resuelve en ninguna parte de esta reforma constitucional que ustedes aprobaron, no se resuelve nada en absoluto sobre Pemex y la CFE. Pero ¿qué tal también la reforma constitucional en materia de impugnabilidad de octubre del 2024, ahora apenas, en donde se elimina el juicio de amparo para que un colectivo pueda hacer derecho a una demanda en el juicio de amparo por reformas constitucionales que pueden ser dañinas para las y los mexicanos? Eliminaron también la posibilidad de que las minorías parlamentarias puedan presentar acciones de inconstitucionalidad en este Senado de la República. Eso es lo que ustedes han hecho, se han mancillado con nuestra Constitución. O la reforma también en donde simplifican la vida orgánica del país, pero no es otra más que eliminaron órganos autónomos como el INAI, un órgano de transparencia que evidentemente ha sido un mecanismo para las y los mexicanos de conocer qué es lo que hacen nuestras autoridades. Reformas en la que también en la última de diciembre del 2024 se criminaliza en la Constitución el uso de cigarrillos electrónicos y de vapeadores. Eso es lo que ustedes han amancillado. Así es como Morena lo ha hecho en nuestra Constitución y que le ha convenido. Así es como conmemora estos 108 años de su promulgación. Y culmino diciendo, recordemos que la Constitución es más que un documento, es el alma de nuestra nación y el límite del poder. Defenderla es honrar la historia de México y asegurar el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra Judith Díaz Delgado, hasta por 2 minutos. Les agradeceremos respetar el tiempo. Dos minutos. Están aclarando, la senadora Andrea Chávez también había pedido la palabra para hechos, pero retiró su solicitud. Gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, senadoras. En esta tribuna, esta tarde, hemos escuchado de todo, pero lo que más hemos escuchado es el colmo del cinismo. La oposición aquí vino a decirnos un montón de cosas. Entre ellas nos vino a decir y empezaron a hablar de fraude. Fraude es aquel que ustedes querían hacer en Coahuila y hay datos porque presentaron uno escrito y ustedes no solo querían meter la mano, querían meter todo el cuerpo al Poder Judicial, querían dividirse el Poder Judicial y piensa el León que todos son de su condición. Por eso es que ustedes piensan que nosotros queremos nada más meter incondicionales. Ese es el objetivo de la tómbola, que esto sea equitativo, porque con nuestra mayoría nosotros pudimos haber nombrado ministros, magistrados, al estilo de ustedes, igual. Pero no somos iguales, no es así. Hablaron en esta tribuna también de que nosotros queremos tener gente que gobierne el Poder Judicial y yo solo quiero recordarles lo que sucede en los estados como el mío y en los estados donde ustedes gobiernan, porque en mi estado el Poder Judicial está dirigido por un exmiembro de su partido que además fue jurídico, que además fue diputado local, fue diputado federal y hoy él gobierna. Y así ha sucedido en muchos estados donde ustedes gobiernan.
nunca han resistido la posibilidad de meter a gente en el Poder Judicial. Hablan de servicio civil de carrera. ¿Cuál servicio civil de carrera si los que llegaban en los estados en donde el Poder Judicial también tiene un alto índice de corrupción? Es porque ustedes metieron la mano, metieron el codo, metieron el hombro y metieron todo el cuerpo. Así que basta de hipocresías. Piensa León que todos son de su condición. No, señores, no somos iguales y el Poder Judicial se va a reformar y esta es una de las causas por las cuales el Poder Judicial se reforma. Senadora. Vamos por esta reforma, vamos a votar y no es porque seamos gandallas, es porque se requiere. Aquí hay exgobernadores que modificaron en sus estados las leyes para poder tener el acceso y el control total del Poder Judicial. Delgado. A un lado la hipocresía, compañeros. Muchas gracias.